Buenos días compañeros. En este día les deseo explicar este circuito para instrumentación virtual, el cual consta de tres sensores que son temperatura, humedad y pH. Antes de explicar este circuito, en el cual usaremos un LCD para para que se nos muestre información como una interfaz, por decirlo así, y este comunicación serial para ver cómo llegaría a un computador o a una plataforma virtual de PC dicha información. Pero primero sería que viéramos el código en el cual pues incluye la librería del LCD, que es lo que va a mostrar en pantalla, las variables de temperatura, humedad y pH y las entradas que son analógicas. Para poder tener una comunicación serial toca pues inicializar, por decirlo así, con el comando serial begin a 9600 baudios, que es la velocidad con que envía la información. Inicializar el LCD y los pins de entrada. Y los pins digitales, perdón. Para el principio del código deberíamos poner todos los pins digitales en abajo, que esos pins digitales básicamente son estas funciones de los LEDs y un motor, que el motor simulará mi aspersor en caso de que la humedad descienda demasiado, y los LEDs rojo y verde servirán como señalización o alarma de que el pH o está muy alcalino o muy ácido y no está neutral. Siguiendo con nuestro código, aquí de cada variable la pondremos con la entrada analógica, la pondremos a que la lea y utilizaremos cálculos para la interpretación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega cierta señal de 0 a 5 voltios o en milivoltios, el valor no va a ser de 0 a 5 como tal, sino de 0 a 1023 aproximadamente. Entonces para eso debemos hacer este cálculo para el de temperatura, que es que este es el sensor LM35, que es muy usado. Se multiplica por 5 el valor de la señal, como es en milivoltios, no van a llegar de 0 a 1023, sino un valor diferente, por 100, y del 1023, que es el rango de 0 a 5 voltios que recibiría el microcontrolador. Con nivel de humedad, el cual utilizamos una señal muy baja para simular un sensor que envía 50 milivoltios, y utilicé un amplificador para amplificar dicha señal y que fuera más fácil para el microcontrolador interpretarla de 0 a 5 voltios. Entonces utilicé este sistema de amplificación operacional y hice multiplicación, obviamente con el 1023, como lo acabo de explicar, y el pH algo similar, solo que hay sensores industriales que envían son 10, 12 voltios de señal. Entonces, por medio de un regulador de voltaje, para disminuir un poco la señal y dejarla más apta para un microcontrolador, utilicé este dicho regulador. Esos dos potenciómetros simplemente nos ayudarán a variar la señal, simulando los cambios que podrían existir. Con esto, pues aquí iniciamos qué es lo que va a mostrar nuestro LCD y también nuestro serial print, que nos va a mostrar todos los valores que van a llegar por medio del puerto serial. Esta parte de condicionales simplemente es para detectar cómo está la condición de variables no deseadas, o sea, cuando la humedad baja mucho, cuando el pH cambia a alcalino o ácido en ciertos extremos. Un delay de 500 sería medio segundo para el refrescar la información que llega. Aquí en esto tengo unas gráficas que fueron simuladas, el cual es por medio del Interactive DC Suite, perdón, versión interactivo, en el cual simplemente me permite hacer una cierta simulación en un lapso de tiempo. Ahorita haré una variando los valores para que se pueda ver. Mientras tanto, solo vamos a simular el circuito. Le damos acá en Play. Y pues como vemos, nuestro LCD muestra nuestra información: 19 grados de temperatura y 37% humedad. Si la humedad digamos que baja a menos de 30, el motor, o sea, el aspersor se enciende para poder refrescar el campo de cultivo.
Aquí una vez va a estar refrescando y mostrando la humedad como bajó a 26.98, 26.98. En el caso del pH está muy alcalino, entonces lo bajamos a que queda un nivel que sea menor a 7, entonces cambia nuestro LED a verde. Toda esta información es del puerto serial, que es el tipo de comunicación que va a tener el microcontrolador con cualquier sistema. Y por medio del Virtual Terminal lo conectamos y nos lo muestra y nos lo refresca cada medio segundo. Para la conexión, aquí simplemente es, paramos la simulación un momento, el TX, que es el que envía información, iría al puerto RXD del terminal y viceversa, el RX iría al TXD. Para concluir, pues podemos simular la temperatura para mostrar cómo funciona esta gráfica interactiva. Entonces leemos simular gráfica y él me genera la simulación automáticamente. Entonces yo le bajo temperatura a 16, vuelvo y se lo subo para 20 para que podamos ver la gráfica. Y después a 19. Cuando él termina el tiempo de simulación, aquí está cargando 99-100%. Esta gráfica que me está mostrando es toda la variación que hubo en este aspecto de la temperatura. Aquí esto que lo bajé a 16 grados, inicié en 19, volví y lo subí a 21 y volví y lo bajé otra vez más o menos a 19 grados. Así es como se realizaron las gráficas de todas estas. Y eso es todo, compañeros, muchas gracias. Bueno, compañeros, ya para esta parte final vamos a generar las gráficas por medio de comunicación serial con LabVIEW. Para eso utilizamos el COM-PIN, que simularía como que nuestro Arduino está conectado a un puerto COM de nuestra PC. Lo configuramos en el COM, en el COM3 a una velocidad de 9600 baudios. En nuestro código pusimos las acciones seriales y tomamos la lectura de nuestros sensores. Para una mejor toma de datos para el LabVIEW, a los valores que ya teníamos de temperatura y pH y humedad le aumentamos un valor de 10.000 en caso de que, a pesar de que haya fluctuaciones en las medidas, que no haya un cambio de bits de información que pueda generar de pronto un poquito de molestias para el mismo software, cosa que sí nos sirvió mucho porque en el caso mío y de unos compañeros se dificultaba al tomar la tercera, la medida de pH y al utilizar este pequeño recurso se pudo solucionar y mostrar pues la gráfica de las tres variables. Para poder simular nuestro puerto COM virtualmente tenemos el Virtual Serial Port Driver, el cual nos va a simular un puerto COM de envío de señal y un puerto COM de recepción de señal, en mi caso el COM 4. Yendo ya a la view, tenemos aquí nuestro código, nuestro diagrama. Entonces los puertos VISA nos ayudará a tener una comunicación serial. Él va a recibir todos los bytes de información y aquí los vamos a ir separando uno por uno, identificando que uno es de temperatura, el otro es de humedad y el último de pH a una velocidad de 50 cada vez que tome lectura. Ya había hecho simulación de esta prueba y nos genera esta gráfica, pero para el video lo volveremos a simular. Aquí nuestro circuito Proteus va a funcionar comúnmente con el LCD, pues la configuración que le hice. Y vamos a nuestro LabVIEW y le damos play. Tiene ya icon 4 reconocido. Y él empieza otra vez a tomar nuestras medidas. Entonces aquí es donde estamos generando ya la gráfica. Ya para aspectos de pronto de mejorar, dejar un poco más lento la reproducción de los bytes. Pero aquí pues lo importante era mostrar cómo queda la gráfica. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchas gracias.